Buenos días, compañeros y doctora. Somos el primer equipo y les expondremos el tema de historia clínica sexual. Yo, Jazmín Arceo, y mis compañeros Juliet Arciga y Miguel Santos. Les hablaré de la importancia de la historia clínica, así de en qué casos esta debe ser necesaria y algunos tabús que se tienen en la sociedad, lo cual hace que los médicos no quieran realizarla. Comenzaremos con un poco de historia. Dentro de la prehistoria nos relata que existía la promiscuidad y solo se utilizaba el sexo como una forma de apareamiento y no para fines de satisfacción. Dentro de las civilizaciones antiguas existía mucha influencia por parte de la Iglesia, lo que hacía esa actividad como un pecado. La civilización egipcia permitía el incesto y tenía la circuncisión como un ritual de iniciación, mientras que la griega permitía la homosexualidad entre hombres jóvenes y tenía a la mujer en segundo plano y la consideraban como una cuidadora de hijos. Para el siglo XV se comienzan a relatar los primeros indicios de enfermedades de transmisión sexual y esto se creía que era un castigo divino. Para el siglo XVIII y XIX, cualquier acto sexual que no tuviera fines reproductivos era considerado como normal y que la persona tenía algún desorden mental. Y ya para nuestra actualidad se considera la sexualidad como un derecho de todas y todos. Existieron grandes personas las cuales contribuyeron con sus aportaciones para así poder ver que se tenía una idea errónea de la sexualidad. Sigmund nos explica los postulados sexuales y nos dice que las diferentes etapas del desarrollo se van organizando en torno a la excitación. También nos habla de la explicación de la libido. Marie Stopes, quien afirma que el sexo se debía disfrutar libremente y sin temores. Y Greer, que en 1939 publica su libro El eunuco femenino, el cual nos habla de los matrimonios convencionales, la discriminación hacia la mujer, el hombre activo y la mujer pasiva. Estos nos daban a entender que en aquellos tiempos solo se utilizaba a la mujer como un aparato reproductor o como algo que no era necesario para ellos. La mujer siempre ha sufrido discriminación en cuestión al tema de la sexualidad, aunque los tiempos están cambiando y ya se toma el sexo para fines de placer y no solo reproducción. La desinformación sobre el cuidado anticonceptivo al tener muchas parejas es poco, y aunque las personas comienzan a temprana edad al tomar ese tema en cuestión, tienen cierta retracción, les da vergüenza o no quieren hablar de ello. Entonces considero muy importante que desde un inicio que se detecta una persona en esta circunstancia, ya sea con algún problema sexual o con alguna creencia errónea, abordar este tema, ya sea buscando la manera de que no se sientan acorraladas o no se sientan avergonzadas con estas cuestiones. Entonces ya podemos informar tanto a los padres como a los hijos sobre los métodos que existen y el modo de usarlos, no solamente que lo tomen como... Para abordar el tema tendremos que tomar en cuenta algunos conceptos, como son el sexo, el cual hace referencia al hombre y a la mujer. La sexualidad nos habla del placer que se tiene al realizar este acto, y la salud sexual es el acto de bienestar físico, psicológico, sociocultural relacionado con la sexualidad. Si nos damos cuenta en las estadísticas, a pesar de que la mayoría de los profesionales saben que es necesario abordar algún tema relacionado con la sexualidad, son muy pocos los que lo realizan, ya sea por pena o por tener malos entendidos con sus pacientes. Al igual que los adolescentes, están muy mal informados respecto a esta situación. Debemos considerar importante el hecho de hablar del tema, ya que con ello podemos darnos cuenta tanto de las limitaciones así como de algunas posibles soluciones, ya que no solo encontraremos límites en el paciente, sino también en nosotros como médicos, ya sea por incomodidad, desinterés o poco conocimiento de abordarlo, y con ello podemos dar solución con capacitaciones
para que esto sea algo más cotidiano y menos incómodo tanto médico como paciente. A todo esto existen ciertas limitaciones y barreras que son importantes que tengamos en cuenta, tanto para médico como para paciente. Un punto muy importante son las creencias, ya que son ideas que se tienen desde pequeño, lo cual hace que sea muy difícil que la persona cambie su perspectiva. Algunos otros ejemplos erróneos que solemos tener son los adultos mayores ya no tienen sexo, los menores de edad tampoco tienen sexo, se puede definir el sexo de una persona por su apariencia y estos son criterios que nosotros nos limitan para poder dar un buen diagnóstico o mismo a la sociedad para que pueda detectar a tiempo alguna enfermedad o alguna deficiencia. Hola comadre, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Mucho tiempo sin verla. Comadre, fíjese que hace unos días me salieron unas verrugas allá abajo. ¿No se nos habrá contagiado su marido? No, comadre, ¿cómo creer? Nunca haría eso y aparte ya estamos casados. Pues está muy mal informada, puede que ande canijo con otras mujeres. No, comadre, no lo creo. Bueno, pues ya me voy. Pero le recomiendo que vaya a chequearse con un médico. No solo existen razones para realizar la historia como método informativo, sino también como morbimortalidad, que es muy importante tenerlo en cuenta, alguna prevalencia de disfunción sexual. También si esta misma es a causa de una enfermedad orgánica, además de asociar la historia sexual con alguno de los problemas actuales, o meramente como una oportunidad para prevención primaria y así poder evitar otras muchas enfermedades. Debemos tener en cuenta ciertos puntos en los cuales sería necesario elaborar la historia clínica. Por ejemplo, cuando un paciente llega por algún problema relacionado a la sexualidad, ya sea un síntoma como el corrimiento uretral, cuando hay problemas sociales o médicos que pueden llevar a un problema como son infertilidad, alguna enfermedad metabólica y cuando no requieren intervención médica, es decir, cuando existe acoso sexual hacia el paciente o problemas relacionados por falta de intimidad entre los pacientes. Por ello debemos de ser muy críticos a la hora de realizarla, ya que si no tenemos una buena razón, el paciente podría estar inconforme y disgustarse. A pesar de que ya vimos que existe algún problema, es necesario tener en cuenta que debemos pedirle permiso al paciente para poder abordar este tema. Y no solo eso, sino también tener la idea clara de cómo hacerlo para obtener una información más certera y que nuestro paciente no se disguste o se incomode. Existen dos enfoques para realizar la historia clínica. El tamizaje de salud sexual, el cual no enfoca como principal problema la sexualidad. Por ejemplo, una embarazada que llega en trabajo de parto y preguntarle a qué edad inició su vida sexual, cuántas parejas sexuales tuvieron, esos datos que se necesitan en la historia, pero no son el tema principal. Y también la historia clínica específica, la cual ya va enfocada a un problema de sexualidad. Existe este modelo, el cual nos ayuda a abordar el tema de una mejor manera, pidiendo permiso, sabiendo los límites, ayudando a tener una información mejor certera y dar las sugerencias específicas del problema, es decir, no andar con rodeos, también dar un manejo altamente individualizado hacia la persona. Y para finalizar, tenemos este esquema, el cual nos da las funciones de la sexualidad y podemos ver que aquí es donde nos engloba que la salud sexual es un bienestar tanto físico, social, sociocultural, ya que de sus diferentes ramas se deriva la erótica, afectiva, relacional, reproductiva y este involucra cada parte de nuestro cuerpo. Entonces a esto es a lo que se refiere que es un bienestar conjunto.